entrar un poquito en por qué es necesario más que nunca integrar la sostenibilidad a la estrategia empresarial, cuáles son los componentes imprescindibles para articular esta estrategia y cómo pensamos hacerlo a través de esta formación que estamos organizando con tanta ilusión, ¿no? Con los clústeres de la energía eficiente de Cataluña y el clúster packaging. Comparto pantalla, vamos a ver si veis bien la presentación. Bien, ahora sí. Perfecto. Muy bien, pues las cosas han cambiado mucho, ¿no? Han cambiado mucho y como os ha comentado, bueno, os han explicado un poquito mi background, ¿no? Y os voy a decir algo sobre Noima. Noima es una consultoría que se crea pues, hace ya casi 10 años, pero que nace o sus semillas surgen sobre el 2010 de una constatación que es el hecho de que tenemos grandes retos como humanidad y del hecho de que la solución a estos retos tan globales, tan inmensos, ha de ser colaborativa. Aquí yo como fundadora pues tengo un background tanto en empresa privada como en el tercer sector medioambiental, como en gestión de grandes proyectos público-privados, y hay la voluntad esta de que la resiliencia de las organizaciones va a pasar por la integración de la sostenibilidad y del impacto social en sus modelos de negocio y por el hecho de que esto tiene que hacerse de forma colaborativa. Y me ha gustado especialmente que habéis hablado todos de ecosistemas de colaboración, de integrar la cadena de valor, de cómo integramos también al consumidor, ¿no? En el fin de vida del producto. Es decir, aquí todos debemos estar implicados y crear estos ecosistemas de innovación sostenible van a ser más importantes que nunca, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado que hace que de repente todo el mundo hable de sostenibilidad, de criterios ESG, de valor compartido, de co-creación, ¿no? con nuestros grupos de relación? Han cambiado varias cosas. La primera es que la crisis COVID nos ha hecho darnos cuenta de la vulnerabilidad de nuestra civilización, ¿no? De la humanidad, pero también de nuestra forma de vida y de la manera en que tenemos de producir también y de realizar pues, e integrar la resiliencia en nuestros modelos de producción, pero también de consumo, ¿no? Hay una sobreposición de muchísimas crisis en estos momentos. Aquí tenemos algunas de las que ya se intuían antes de la crisis COVID, como puede ser pues, crisis migratorias, crisis sociales, falta de legitimidad social de muchas democracias occidentales, qué va a pasar a nivel ético con la introducción de la inteligencia artificial, la digitalización, la transparencia en la comunicación de las empresas. Son muchos temas que estaban allí en el ecosistema y no acabábamos de definir y de entender el rol que debe tener la empresa, ¿no? en integrar todos estos retos en su definición de propuesta de valor. Llega el COVID y como he dicho, nos enfrenta a esta gran vulnerabilidad. Estamos inmersos ahora en una recesión-recuperación económica, pero que nos ha hecho replantear también un poco cuál es nuestro rol como empresas en esta crisis, sobre todo teniendo en consideración que nos vienen dos grandes olas, ¿no? Una la del cambio climático y la otra la del colapso de la biodiversidad, ¿no? Que de hecho son temas medioambientales, es cierto. De hecho, si os fijáis aquí, esta es una matriz una matriz de riesgos que realizan cada año desde el World Economic Forum, desde el Foro Económico de Davos. Ellos ya hace 5 años que indican que los mayores riesgos a los que se enfrentan las organizaciones y la humanidad son de carácter medioambiental, pero también empezamos a tener impacto social, ¿no? de no reaccionar también a estos riesgos climáticos, como puede ser pues, las migraciones, como puede ser pues, también la relación entre la pérdida de biodiversidad y el surgimiento, ¿no? de enfermedades infecciosas y la rapidez con la que se ha propagado también esta pandemia, ¿no? Entonces, tenemos retos muy relevantes que no solo no podemos obviar, sino que debemos de afrontar con muchísima valentía, porque la sostenibilidad financiera de la que hablaba Joaquim al principio de la presentación
va de esto. Es decir, una empresa no puede actuar de espaldas a estos retos porque al final van a tener un impacto pues desde la cadena de aprovisionamiento hasta la legitimidad social que va a tener para operar o el atractivo que va a tener de cara a que genere pues, tracción para que venga talento joven y talento innovador a nuestras empresas, ¿no? Y de hecho, seguro que habéis oído hablar todos de los ODS. Los ODS son una hoja de ruta de la humanidad en el cual se le da un protagonismo esencial a las empresas y de estos 17 ODS ya se empieza a definir pues que hay ODS de impacto social, ODS de impacto medioambiental, ODS de gobernanza y el ODS 17 que nos habla de la necesidad de colaboración para conseguir estos objetivos, ¿no? Como os comentaba, el rol de las empresas cada vez es más determinante. De hecho, en este análisis de la Edelman Trust Barometer nos demuestra que por primera vez se confía muchísimo más en las empresas y en sus líderes para la resolución de estos grandes retos. Esto implica, por una parte, pues una gran responsabilidad y por otra una gran exigencia, porque deberemos estar a la altura de estas expectativas que tiene la ciudadanía global. Y nos indica algo también muy importante, que cada vez más el capitalismo más cortoplacista de servir solo a los intereses de los accionistas no es suficiente, sino que ya debemos de tener en consideración este ecosistema de relaciones, este ecosistema de grupos de relación a los cuales nos debemos, ¿no? De hecho, hasta el mismo Financial Times abogaba, esto es del 2019, que debemos de resetear este capitalismo, esta forma de hacer negocio. Tres palancas de cambio que nos obligan también a ponernos las pilas de la forma más rápida posible. La primera, el rol del sector financiero nos pide escrutinio, nos va a pedir cada vez más información y más transparencia sobre los compromisos que estamos tomando, sobre todo en lo que se refiere a la transformación de nuestras cadenas de valor y de nuestros modelos de negocio hacia la economía y el paradigma net zero. Aquí tenemos la carta de Larry Fink, que es CEO de una gran gestora de activos como es BlackRock, que cada año pues, se dirige a diferentes CEOs de grandes empresas indicándoles cuál es la prioridad. Pues bien, Larry Fink dice que no va a invertir y va a vetar a las empresas que no tengan un plan de descarbonización efectivo y que tengan en consideración a toda su cadena de valor. Entonces me diréis, bueno, pues Larry Fink, muy bien, IBEX 35, no lo soy, pero fijaros, ¿no?, que nos comentaba Oriol. ¿A quién sirve Oriol? Pues a grandes empresas que le van a pedir este nivel de exigencia, es decir, todos estamos juntos en este mismo barco, ¿no? En paralelo a este mayor escrutinio financiero, tenemos también un cambio de contexto legislativo que viene sobre todo derivado por el hecho de que Europa va a ser el primer continente neutro climáticamente en el 2050 y esto implica pues, un tsunami regulatorio, ¿no?, a nivel pues, de activación del Pacto Verde Europeo, esto que implica pues, a nivel de financiamiento a través de los fondos Next Generation, a través de exigencia de cumplimiento de objetivos de transformación energética a nivel de las diversas leyes de cambio climático que se están activando en diversos países de la Unión Europea, entre ellos España, aprobado durante el mes de abril. Y sobre todo en el nivel de transparencia que se va a pedir, de nuevo aquí vinculado con todo este mayor escrutinio financiero, vamos a ver que se nos van a pedir cada vez más información en nuestras memorias de cómo gestionamos nuestro capital, cómo lo invertimos. Y aquí destacaría dos cosas: una nueva regulación a nivel de corporate reporting, de reporte corporativo. En estos momentos seguro que muchos de vosotros ya publicáis el informe no financiero, el EINF, ¿no? Se va a aumentar esta exigencia y uno de los aspectos que se va a tener en consideración es que pues temas de gobernanza, temas de medio ambiente y temas sociales, sobre todo vinculados a diversidad, a diversidad de género, a participación, a temas de cómo se desarrolla y se despliega la estrategia de transformación y cambio climático a través de la cadena de valor, pues van a ser aspectos que vais a tener que reportar sí o sí, lo más probable que en 2 años, ¿no?
La tercera palanca, hablábamos de finanzas, hablábamos de contexto regulatorio y contexto institucional, es el consumidor. El consumidor, a pesar de que ha sufrido mucho con el COVID, y diréis el precio continúa a ser un factor muy relevante, el consumidor quiere productos más comprometidos y quiere ser más sostenible. Entonces, en temas como la energía y en temas como el packaging son dos aspectos muy evidentes en los cuales estáis en la lupa, ¿no? Porque son dos aspectos que para el consumidor son como muy obvios, ¿eh? Y entonces tenemos cada vez un consumidor más informado, más comprometido. Tenemos que tener en consideración que un 75% de los millennials que tienen gran prioridad, ¿no?, en consumir productos de impacto social y sostenible van a ser parte de la fuerza laboral de aquí al 2025. Entonces tenemos un consumidor del presente al que tenemos que atender, pero también un consumidor del futuro, ¿no? Las futuras generaciones, no sé cuántos de vosotros tenéis hijos en la edad de Greta, pero os aseguro que son unos activistas en casa y que constantemente cuestionan todas nuestras opciones de consumo, ¿no? Muchos cambios que ponen de manifiesto la necesidad de integrar estos criterios ESG. Y aquí creo que uno de los objetivos primordiales de la formación es dar un poco de claridad en esta sopa de letras, ¿no? Hemos oído muchísimos conceptos, hemos pasado de la responsabilidad social corporativa más tradicional a los planes de sostenibilidad, a los criterios ESG, a la economía de impacto. Vamos a arrojar un poco de luz en estas formaciones que vamos a desarrollar conjuntamente. Vamos a arrojar un poco de luz en qué implican estos tres ejes, que son los vitales para integrarlos en un plan de sostenibilidad y que, como hemos comentado y muy bien ha comentado Joaquim al principio, no van en paralelo a tener una sostenibilidad financiera, sino que son imprescindibles para la supervivencia de nuestras organizaciones y empresas a largo plazo. Si no tenemos integrados estos tres aspectos, el ambiental, el social y el de gobernanza, no podremos no solo atraer talento, inversiones y también ser resilientes, ¿no?, a largo plazo, sino que tal y como está la legislación vamos a acabar siendo ilegales. O sea, cuidadito. Esto va muy relacionado con el hecho también de que estamos inmersos en la economía de los intangibles y que ya el 90% del valor total de una organización reside en recursos y activos que no están vinculados, ¿no?, con activos financieros. De este 90% se calcula que un 35% viene de los aspectos ESG. ¿Qué son los aspectos ESG? E es medio ambiente, S es social, G es gobernanza. E va de considerar cómo una empresa gestiona de una forma eficaz todos sus recursos naturales y qué impacto tiene en su ecosistema medioambiental, tanto en cómo gestiona los residuos, cómo gestiona pues, elementos muy básicos como pues, la energía, el agua, y qué tipo también de política de descarbonización y de lucha contra el cambio climático pues, tiene incorporado en su modelo de negocio. El aspecto social es fundamental y según el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el aspecto social implica a nuestros trabajadores, al impacto que tenemos en las comunidades y en la sociedad, pero también a la forma que tenemos de relacionarnos con nuestros proveedores. Y estamos hablando aquí pues, de diversidad, de inclusión, estamos hablando pues, de salud y de bienestar, estamos hablando de ser un best place to work que atraiga talento, pero estamos hablando también de cómo integrar a nuestra cadena de valor para co-crear juntos soluciones innovadoras, ¿no? Y la gobernanza, al fin y al cabo, es cómo lo gestionamos todo esto. ¿Quién gobierna esta transformación y este cambio? Que, como hemos bien visto, es transversal, no la tiene que dirigir un departamento, pero que tenemos que tener muy claro quién tiene la responsabilidad última, ¿no? Cada vez se va a pedir más responsabilidad fiduciaria a los consejos de administración de las empresas sobre todos los temas de sostenibilidad de una empresa, ¿no? Aquí os hacía referencia antes a los ODS. Fijaros cómo los ODS se integran muy bien en los tres criterios ESG. Esto lo vamos a debatir con más tranquilidad en la formación, ¿no? La E de medio ambiente nos implica preguntarnos cosas muy importantes, ¿no? Tengo aquí fotografías que vais a decir, madre mía, qué manera de acabar un viernes y una semana, pero son fotografías
de actualidad máxima son fotografías de este verano. O como os he comentado, no hay más una palabra griega, no sé si os lo he dicho, que significa propósito. Yo estaba en Grecia este verano y esta fotografía de aquí es de una señora que por muy poco pierde su casa en la isla de Evia. Esto es lo que la crisis climática bueno, visibiliza, ¿no? Esta vulnerabilidad extrema a fenómenos extremos, valga la redundancia, climáticos, que son parte ya de nuestro día a día y que según el IPCC, el organismo de Naciones Unidas que estudia el cambio climático, nos están ya causando pues, algunos efectos de carácter totalmente irreversible y es por ello, ¿no?, que tenemos que ser como muy disruptivos, muy rápidos, muy ágiles y muy comprometidos en lo que es nuestras estrategias de descarbonización, ¿no? ¿Qué incluye la E de medio ambiente? Pues desde el cálculo y reducción de la huella de carbono hasta qué mix de energías renovables utilizamos en la producción de nuestros productos y servicios, qué estrategias tenemos de resiliencia climática, ¿no? Sobre todo si los materiales que utilizamos pues, provienen pues, de productos agrícolas, por ejemplo, que pueden estar en riesgo de suministro debido pues, a la desertificación que se prevé pues, para el Mediterráneo en los próximos años, ¿no? ¿Cómo colaboramos con nuestra cadena de valor para reducir el alcance 3 de las emisiones? ¿Qué es este alcance 1, 2 y 3? ¿No? Que muchos damos por supuesto que todos lo sabemos, pero la verdad es que también es un gran desconocido para muchas empresas. ¿Qué estrategias podemos tener para la protección de la biodiversidad? ¿Cómo gestionamos nuestros residuos? ¿Qué pasa con el plástico, ¿no? Que es algo que, sobre todo en el cluster packaging, tenéis como maximísima prioridad. En la S de social, estamos en un mundo globalizado, en un mundo en el cual las empresas enarbolan causas sociales. Hemos visto también en esta nueva generación más activista, buscan marcas activistas, buscan empresas activistas y buscan empresas que este SD social, sobre todo ahora después de la crisis COVID, que lo tengan muy integrado y muy bien razonado. Estamos hablando de estrategias de diversidad, de igualdad y de inclusión, estamos hablando de brecha de género, estamos hablando de cómo atraemos y mantenemos talento, de cómo gestionamos la tecnología, la inteligencia artificial y la gestión de datos en nuestros modelos de negocio, qué responsabilidad tenemos hacia el consumidor sobre los productos y los servicios que ofrecemos, qué impacto social generamos en nuestras comunidades y qué ecosistema de colaboraciones tenemos pues, con organizaciones del tercer sector, por ejemplo. Si tenemos cadenas de suministro global, ¿qué pasa con el respeto de los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo, un gran tema que ya vemos que está surgiendo ahora con el retorno a los espacios físicos en nuestras empresas, qué pasa con esta salud y bienestar de nuestros trabajadores, considerando el bienestar como bienestar integral, no solo físico, sino también mental. Y luego en gobernanza. En gobernanza es un aspecto que os he dicho está sufriendo una grandísima transformación. Los consejos de administración, el CEO de las empresas ya van a tener, están firmando las memorias de sostenibilidad, tienen responsabilidad fiduciaria y van a tener todavía más, como os he comentado antes. ¿Y esto qué implica? Pues mayor compromiso y que los accionistas cada vez van a más. Aquí, por ejemplo, he puesto dos noticias bastante recientes. La primera es de cómo Unilever, una empresa también de las líderes a nivel de sostenibilidad, ha puesto a disposición y conocimiento de sus accionistas todo su plan de acción climática y cómo estos han votado a favor de este plan, a pesar de que esto puede implicar pues, reducción de beneficios a corto plazo, porque van a necesitar un gran plan de inversiones para poder tirarlo adelante. Y luego lo contrario, ¿no? Cómo los accionistas han llevado accionistas o como organizaciones del tercer sector llevan a los tribunales a Shell porque consideran que es muy poco ambicioso en cuanto a las reducciones de emisiones, ¿no? De CO2. Y tenemos aquí pues, la pronunciación de un tribunal neerlandés, porque Shell tiene su sede en Holanda, exigiendo a Shell que reduzca
todavía más las emisiones para el 2030, para estar de acuerdo con todo este plan de descarbonización de la Unión Europea. Entonces, que vemos un mayor nivel de exigencia, como os comentaba antes, pero bueno, unos órganos de gobierno que van a tener que ponerse las pilas, que van a tener que gestionar con ética y transparencia pues, todas sus acciones, que van a tener que tener en consideración pues, la toma de decisiones, las remuneraciones y también las inversiones en base a estos criterios ESG, ¿no? Y aquí hay un aspecto muy importante que es el de rendición de cuentas, ¿no? Y me gustaría subrayar que Schneider, Schneider Electric lo que está haciendo también a nivel de comunicación y de transparencia es muy, muy relevante, ¿no? Porque los compromisos de los que Joaquim nos hablaba tienen muchísima validez para gestionar internamente pues, el desempeño de la empresa, pero cuando se comunican hacia afuera y cuando estás dispuesto a ayudar a todo tu ecosistema para que avance de forma paralela, ¿no? En estos objetivos tan ambiciosos, pues eso también es una toma de conciencia, es un compromiso público, implica pues una apertura, ¿no? en esta gobernanza, una gobernanza que cada vez va a ser más transparente y más basada en el diálogo. Bueno, estas son las tendencias. ¿Cómo vamos a integrarlas en la formación, ¿no? Vamos a tener 6 sesiones que, bueno, ojalá, creo que sí que las vamos a poder hacer de forma presencial, porque creo que el debate y incorporar pues, todas vuestras experiencias y crear pues, un foro de diálogo va a ser muy importante también para el aprendizaje. Y van a ser 6 sesiones, como os decía, de 9 a 1. En la primera sesión la vamos a dedicar a esta revisión de últimas tendencias, pero vamos a ver qué impacto tienen, qué es lo que tendríamos que empezar a analizar, ¿no? Qué tiene impacto en nuestras empresas, porque a lo mejor no todas las tendencias van a tener un impacto en lo que estamos haciendo. En la segunda sesión vamos a hablar muy en detalle qué implica esta de sostenibilidad medioambiental, qué iniciativas hay y cuál es la agenda a nivel internacional. Pensad que ahora a final de octubre tenemos la COP26, vamos a ver qué compromisos se van a adquirir y cómo esto nos impacta también a nivel de calendarización de estos cambios que tenemos que integrar en nuestras empresas. Vamos a hablar en la sesión 3 de sostenibilidad social, de personas, de comunidad, de cadena de valor. Vamos a hablar de gobernanza y de transparencia, de rendición de cuentas en la sesión 4. En la 5, algo muy importante que habéis destacado todos, esto no podemos hacerlo solos, esto lo tenemos que hacer con nuestros grupos de relación, con nuestra cadena de valor, integrando al consumidor, y en la sesión 5 vamos a aprender y vamos a observar mejores prácticas de empresas que lo están haciendo muy, muy bien, ¿no? A nivel de integrar a todo este ecosistema para obtener información, para dialogar, para anticiparse a los riesgos del futuro, pero también para co-crear y para generar innovación, ¿no? Procesos de innovación abierta también. Y por último, en la sesión 6 vamos a abordar pues, qué implica esto a nivel de liderazgo, de transformación de modelos de negocio para que sean más sostenibles, ¿no? En definitiva, lo que intentaremos es que haya una introducción teórica a toda esta temática, siempre poner ejemplos y casos de éxito, porque fijaros, hoy hemos tenido 3 casos de éxito espectaculares, lo mucho que ayudan a aterrizar toda esta contextualización y todos estos conceptos teóricos, los vemos en práctica y luego los trabajaremos, ¿eh? Es decir, no bastará solo con una presentación, sino que habrá debate. Habrá también un enfoque muy, muy práctico de trabajo en grupo, desarrollaremos actividades y dinámicas para integrar todos estos aprendizajes en un plan de acción, ¿no? Que al fin y al cabo es a lo que venís, ¿no? A ver cómo lo podemos integrar y cómo podemos actuar lo más rápido posible. ¿Qué obtendremos? Pues bueno, primero entender dónde estamos, ¿no? Ver a nivel de tendencias y benchmarking qué es lo que está sucediendo, pero qué impacto tiene esto en mi modelo de negocio y en mi empresa hoy en día, ¿no? A partir de aquí vamos a identificar tanto los riesgos más inmediatos como las oportunidades que pueden surgir en los diferentes pilares ESG. Vamos a hablar de una cosa que se llama materialidad, que ya lo enfocaremos con más detalle en la formación, que es ver cómo priorizamos